y la verdad que es una gran satisfacción para RECLA que hay una comisión de educación virtual, educación continua virtual, esté tan activa. Es una comisión donde participan algunos socios, algunas universidades socias, entre ellas la Universidad Blas Pascal, la Universidad Tecnológica Particular de Loja, la UTPL, la UOC de Barcelona y la Universidad de Guadalajara. Este conjunto de universidades han planteado una agenda anual de trabajo y entre los eventos y actividades que han propuesto a la red, este es uno de ellos. Se ha invitado a una profesional muy reconocida en materia de educación a distancia, a la doctora Joel Armando, quien les va a dirigir unas palabras en unos minutos, a quien agradecemos por supuesto también. Así que bueno, por mi parte, sin mucho más protocolo, lo que quería era dar una bienvenida general y dar lugar a María Ruiz Yuri, quien es una de las coordinadoras de la Comisión de Educación Continua Virtual de RECLA, para que les comente la dinámica de la actividad y seguramente los va a invitar a todos los asociados RECLA que quieran sumarse a esta comisión de trabajo a colaborar también. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Un placer saludarlos. Gracias, Marco. Como bien señalaba, junto con María Eugenia México, coordinamos la Comisión de Educación Continua Virtual y estamos junto con miembros de otras universidades ya trabajando activamente para llegar a producir materiales, hacer este tipo de actividades para ponernos todos en contacto. Le agradecemos también, como señalaba Marco, a Joel, a Armando por esta participación. Y bueno, y en esta instancia queremos, por supuesto, presentarla. Joel es doctor en educación y magíster en investigación educativa y es miembro de Higher Education Academy de Londres. A su vez, es consultora educativa senior de Blackboard, basada en Londres, y forma parte del equipo de tecnología educativa de City University of London. Aquí en Argentina lideró la Escuela del Poder Judicial de Córdoba y el Departamento de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene 18 años de experiencia en enseñanza y en investigación en el campo de la tecnología educativa y la verdad que es un placer poder compartir con ella este webinario donde vamos a trabajar sobre experiencias en la formación de profesores para la educación en línea. Sin más, me despido, ya dando la palabra a Joel, agradeciéndole muchísimo su participación, y como bien decía Marco, quedan, bueno, todos invitados a los que estén interesados para conformar la Comisión de Educación Continua Virtual. Un placer saludarlos, y ahora sí, le damos la palabra a Joel. Bueno, gracias María, gracias Marco por la presentación y por la invitación. Yo voy a hablar de estas experiencias en la formación de profesores en la enseñanza en línea. Hago una breve aclaración sobre mi presentación, un poco para comentar desde dónde voy a estar hablando de estas experiencias. Como decía María, yo trabajo actualmente como consultora de Blackboard y en mi trabajo lo que hago es acompañar a las universidades en los procesos de implementación de nuevas tecnologías y un poco, y sobre todo a ayudarlos a diseñar y a pensar sus propuestas de capacitación para los profesores. Y entonces la idea de la reunión de esta presentación es compartir algunas de las experiencias que desde mi rol actual he visto y aprendido de las universidades, o sea, básicamente comentar lo que me pareció interesante de lo que he visto, de lo que distintas universidades hacen, y bueno, y también en mi rol anterior en la City University of London. Entonces, esa es principalmente la idea de la presentación. La agenda, no sé si la están viendo allí, incluye dos temas antes de comenzar con las experiencias, porque me gustaría contextualizar el papel de la formación de los profesores en lo que es la adopción del cambio, la adopción no solamente de tecnologías en la educación superior, sino principalmente la adopción de prácticas innovadoras que incluyen tecnologías, muy brevemente, para no poner toda la carga en la formación de profesores. Y dentro de lo que es la formación de profesores, me gustaría también muy brevemente hacer referencia a otros mecanismos que no son procesos de formación tradicional, y después recién sí compartir con ustedes estas experiencias
que como les decía son cosas que yo he aprendido de trabajar con otras universidades, ¿sí? No son para nada mi creación, sino que bueno, propuestas que he encontrado interesantes que me parece que pueden compartirse y que pueden ayudar a pensar en propuestas a otros. Yo voy a ir presentando, si quieren hacer preguntas en el chat mientras voy hablando, no hay problema, yo en la medida que pueda las voy recuperando y si no, dejamos un tiempo al final para preguntas. Una alegría ver a gente de tantos lugares diferentes, además. Bueno, entonces, comenzando con el primer punto que les comentaba, les decía que me gustaría contextualizar un poco la cuestión de la formación en lo que es los procesos de adopción del cambio y de adopción de tecnologías educativas y de innovación en la enseñanza, porque muchas veces en estos procesos de adopción de tecnologías educativas y de innovaciones se pone un énfasis demasiado grande, en mi opinión, en lo que es la formación de profesores. Básicamente se pone todo en la formación de profesores y el fracaso muchas veces de muchas propuestas de adopción se adjudica a que los profesores no han recibido suficiente formación. Yo creo que, por supuesto, la formación de profesores es esencial, pero hay otros rasgos que son igual de importantes o más en un proceso de adopción de cambio. Entonces, simplemente para ponerle contexto a esta presentación, quería nombrarlos. Básicamente la importancia de un rol de liderazgo en la institución que realmente esté poniendo en el centro de la agenda el proceso de cambio y el proceso de integración de nuevas tecnologías o de innovaciones pedagógicas. Por supuesto, esa centralidad en la agenda se refleja siempre, se tiene que reflejar en una inversión de recursos, de staff, de personas trabajando en esos proyectos. Tiene que haber una infraestructura robusta y confiable que realmente le dé a tanto profesores como estudiantes la tranquilidad de que va a estar funcionando, si no sabemos que esfuerzos enormes que se dedican tanto en formación como en implementación de un proyecto, a veces por un día que una plataforma no anduvo, se vuelve a lo mejor 1 año o 2 años atrás en todo lo que se había logrado. Y en todos los procesos, y básicamente es acá donde voy a ubicar a los procesos de formación. Tiene que haber ayuda efectiva y disponible para profesores y estudiantes. Y dentro de esas estrategias de ayuda efectiva y disponible es donde voy a ubicar a la formación de profesores, ¿no? Entonces, como uno de esos 6 aspectos, y bueno, dentro de esos 6 aspectos, una parte de esos 6 aspectos. Y esa ayuda, bueno, por supuesto, tiene que hacer foco en los beneficios, tanto para profesores como estudiantes, lograr que ellos entiendan qué es lo que están ganando en este proceso de cambio y ir tomando decisiones en base a la evidencia que se tiene, ir modificando, monitoreando y trabajando constantemente en la mejora de esos procesos, ¿no? Entonces, ahí no me voy a detener en este caso, en el caso de la Universidad de Dauphine en París, pero tienen allí un link por si les interesa, un análisis del caso de estos 6 aspectos en una universidad concreta y bueno, cuál es el lugar entonces de la formación dentro de esos 6 aspectos. Entonces, habiendo ya contextualizado la formación en el marco de estos distintos aspectos claves para la adopción, quisiera de nuevo enfatizar, antes de empezar con las experiencias concretas, que la formación, como tradicionalmente a lo mejor la entendemos, la idea de que, no sé, damos un curso o proveemos una instancia en la que los profesores se reúnen, los profesores o personal técnico se reúne a trabajar sobre un tema, o tanto virtualmente como presencialmente, es una estrategia, pero bueno, justamente hay numerosas estrategias que pueden implementarse. Y si bien no nos vamos a enfocar ahí, sí me gustaría mencionar algunos resultados de investigación que me parecen interesantes y que están referidos también al final de la presentación, si los quieren profundizar, en relación con la importancia de los mecanismos sociales y de la presión de pares o de las redes de pares en la adopción de tecnologías, ¿sí? Aquí en particular estoy haciendo referencia a resultados del equipo de Alex Pentland en MIT, que muestran no en educación, en otros ámbitos, en otras industrias, en educación también, pero básicamente en distintos ámbitos, qué es lo que hace que las personas adoptemos ciertas tecnologías o adoptemos ciertos cambios de actitudes. Y básicamente
el papel que puede llegar a tener un proceso de formación formal comparado con el papel que puede tener a veces el intercambio de conocimiento entre pares o la misma cuestión de estar sentado al lado de otro y demás. Y bueno, justamente lo que estas investigaciones resaltan es la importancia de esas redes, ¿no? Y de cambios que a veces no tienen que ver con la formación, sí, formal, sino con a veces ubicar una máquina de café en un lugar en el que las personas van a ir a servirse café y van a conversar sobre un tema, y eso tiene un impacto mucho mayor en términos de compartir conocimiento y de cambios en los procesos y en las actitudes que el impacto que puede tener a lo mejor encerrar a 20 personas durante toda una mañana o un día completo en una sala. Entonces, de nuevo, no me detengo allí, pero lo que a mí me interesa de esas investigaciones es justamente varias cosas, ¿no? Cómo estas acciones puntuales pueden tener un impacto tan grande, como la importancia que estos autores han visto en lo que es la interacción cara a cara y en el tiempo de interacción cara a cara, concretamente en adopción de, por ejemplo, de aplicaciones para el teléfono. Han hecho experimentos, investigaciones mostrando, tratando de medir qué tiene mayor impacto, si tiene mayor impacto la red social, si tiene mayor impacto la cercanía física, si tiene mayor impacto la recomendación de expertos, y bueno, y cómo la cercanía física y física o remota, si estamos trabajando de esta forma, pero básicamente el tiempo compartido en relación con un tema es lo que a mediano y largo plazo hace que efectivamente las personas decidan adoptar o no una tecnología. Entonces, simplemente para poner un poquito de contexto y para alivianar un poco la carga de lo que son las propuestas de formación de profesores, y ahora sí me gustaría entonces con ustedes ir compartiendo las que yo creo que son propuestas de formación de profesores bueno, que tienen aspectos innovadores y valiosos y que pienso que pueden servir a lo mejor para conversar sobre las experiencias que tienen ustedes en sus universidades también. Entonces, paso al tercer punto de la agenda, pero que es en realidad el más largo. Voy a hablar acá de desarrollo profesional. Digamos, estoy cambiando un poco el título de la presentación. Empecé hablando de formación docente, quiero enmarcarlo en esta idea más amplia de desarrollo profesional. Y cuando digo desarrollo profesional, perdón, a ver, no estoy segura en qué estoy en la presentación, en la diapositiva que tiene una definición. Si alguien me confirma en el chat, por favor, porque yo estoy viendo un email. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bien, entonces, básicamente para una rápida definición de programa de desarrollo profesional, me estoy refiriendo a estos esfuerzos sistemáticos. Perfecto, muchas gracias, Ana. A estos esfuerzos sistemáticos para lograr cambios en las prácticas de enseñanza de los profesores, en las actitudes, en las creencias de los profesores y bueno, últimamente, digamos como fin último, en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y en general me gusta recuperar este autor porque en general cuando pensamos en estos programas de desarrollo profesional, creo los pensamos en este sentido. Lo pensamos primero en el desarrollo de una actividad de desarrollo profesional. Creemos que eso va a impactar en las actitudes y creencias de los profesores y eso entonces va a impactar luego en las prácticas y finalmente en los resultados de aprendizaje. Sin embargo, por eso me gusta recuperar este autor. Lo que él plantea es que en realidad el profesor va a cambiar recién sus creencias cuando haya visto los resultados en el aprendizaje, ¿sí? Entonces plantea un poco una vuelta en relación con lo que son estas propuestas de formación docente, ¿no? El desarrollo de una propuesta de formación docente puede implicar cambios en las prácticas, incluso aunque los profesores no estén todavía convencidos de que eso es lo mejor. Sí lo van a hacer para probar, lo van a hacer para ver si funciona. Si eso funciona, si ven realmente resultados, cambios en el aprendizaje, si tienen una retroalimentación diferente por parte de sus alumnos, recién ahí se van a convencer del cambio y va a pasar a ser un cambio permanente, ¿no? Entonces, creo que este cambio de enfoque tiene algunas implicancias para pensar las propuestas de formación y me gustaría compartir lo que creo que son esas implicancias antes de ver las experiencias juntos.
primero entender bueno, que el cambio es gradual y difícil, ¿sí? Que el profesor puede probar un cambio para ver qué pasa, pero no significa que ese cambio sea definitivo en sus prácticas, va a llevar tiempo. Por lo tanto, las propuestas de formación van a ser más efectivas si son en contexto, si tienen que ver con lo que el profesor está haciendo, con sus preocupaciones, con sus penas, sus dolores, las cosas que necesita resolver. Por supuesto, por más que estemos hablando de implementación de tecnologías, una propuesta de formación va a ser mucho más efectiva si está enfocada en la enseñanza y el aprendizaje y no en las tecnologías. ¿Sí? Las tecnologías son solamente una herramienta para lograr ciertos fines pedagógicos y ciertos resultados de aprendizaje. Entonces, es claro que el foco, cuando pensamos en la formación en tecnología educativa, tiene que estar en la enseñanza y el aprendizaje. Porque decimos que el profesor recién va a cambiar sus actitudes cuando haya visto los resultados del aprendizaje. Es importante entender el valor de compartir buenas prácticas, de compartir prácticas de otros profesores, de compartir lo que funcionó en otros contextos para poder pensar en el propio contexto. Hacerlo vinculado con las áreas de conocimiento, con la disciplina que el profesor está estudiando, que está enseñando, perdón, porque justamente va a estar relacionado con lo que él necesita resolver. Un aspecto no menor, que tenga un reconocimiento institucional, ¿sí? Si alguien va a invertir esfuerzo y tiempo en una tarea de desarrollo profesional, tiene que ser reconocida, tiene que ser valorada de la misma forma que es valorada una actividad de investigación. Otro punto central es que haya coherencia entre lo que estamos trabajando desde el punto de vista teórico y el modo en que lo estamos trabajando, ¿sí? La coherencia entre forma y contenido es central porque en el caso de las propuestas de formación docente, como decía una querida profesora compartida, la forma es contenido, ¿sí? Estamos enseñando a enseñar, entonces de la manera que estamos enseñando es contenido también de nuestra clase. Y bueno, y este aspecto me parece que es un poco el que quiero resaltar en las experiencias que siguen, no restringirse a un tipo de formato, ¿no? Realmente plantear una diversidad de formatos que se adecúen a la diversidad de necesidades de formación que tenemos. No hay una forma de desarrollar formación docente efectiva. Hay distintas formas de acuerdo a lo que necesitamos en cada momento. Entonces, yo hice una lista aquí de lo que me parece que son algunas necesidades comunes en relación con la formación docente para poder organizar los ejemplos que siguen y algunos formatos posibles para esas necesidades, ¿no? Generalmente tenemos una necesidad muy común que es la de incluir a nuevos miembros en la organización, a nuevos profesores que no tienen a lo mejor la formación que necesitan en relación con el uso de tanto de las herramientas como de los enfoques de trabajo de la institución. Entonces, bueno, ahí a lo mejor hace falta más un proceso formal de inducción, pero también pueden funcionar sistemas de mentoría. Después tenemos necesidades de apoyar procesos de innovación para los profesores que ya están trabajando. En este caso no se trata de enseñanza teórica en un sentido más tradicional, sino básicamente acompañar a un profesor que está queriendo probar algo nuevo, y eso se puede hacer a través de revisión de pares, a través de procesos de consultoría, a través de un proyecto piloto acompañado. Después tenemos en general la necesidad de compartir ejemplos, ideas, de inspirar, de básicamente entusiasmar a los profesores con procesos de innovación. Y ahí, bueno, compartir casos, compartir experiencias, dar premios a la enseñanza, así como sean premios a la investigación, son estrategias válidas. Después hay una necesidad muy concreta que es la de ofrecer soporte, ayuda en el momento cuando hace falta. Y para eso a lo mejor no hace falta un proceso de formación formal, ni corto ni largo, sino se trata de dar ayuda en el contexto, estoy en el curso, estoy subiendo un material, bueno, una ayuda que aparezca ahí y me diga cómo hacerlo, no quiero ir a sentarme una hora para aprender cómo hacerlo, o una mesa de ayuda a la que pueda llamar o pueda contactarme por chat rápidamente, o un instructivo corto, o bueno, un par al que pueda consultar rápidamente. Y bueno, y después tenemos estos procesos de mejora continua que tienen que ver con la innovación, pero a lo mejor no
no para innovación, sino básicamente para hacer un cambio más gradual, una mejora más gradual, y allí me gustaría hablar de servicios de revisión de prácticas, que bueno, voy a dar un ejemplo. Entonces, con esta diversidad de formatos, lo que me gustaría entonces es compartir algunas experiencias. Algunas, bueno, voy a ir aclarando. Por ejemplo, esta primera es una experiencia de una universidad británica aquí, de la Universidad de Cranfield, con la que trabajamos desde Blackboard. Básicamente, digamos, el problema o la cuestión a resolver que tenía esta universidad es que necesitaba rápidamente formar a un grupo grande de profesores con recursos limitados. Y bueno, lo que ellos implementaron, que no es que sea absolutamente novedoso, pero fue muy efectivo en este caso, es un proceso de redes de pares, ¿sí? Básicamente y bueno, está el link allí donde pueden encontrar un poco más de detalle, pero en una reunión de profesores se implementó un cuestionario en el que se pidió a cada uno de los profesores asistentes que evalúe sus competencias digitales y básicamente poniéndose en tres categorías, ¿no? Esto lo puedo hacer solo, esto no lo sé hacer, necesito ayuda para hacerlo, esto lo sé hacer muy bien y puedo ayudar a otros, ¿sí? Básicamente poder en una serie de competencias, o ellos lo llamaron competencias digitales, pero habilidades en las que necesitaban desarrollar, evaluarse en estos tres niveles, ¿no? Y la otra pregunta que se hizo en ese momento es ¿a quiénes pedían ayuda cuando lo necesitaban? Lo que eso generó como estrategia muy sencilla, muy económica, fue una lista de los recursos de ayuda existentes. Digamos, muchas veces invertimos en las universidades un tiempo enorme y a veces también recursos en crear a lo mejor páginas y páginas completas de instructivos y de videos y demás, y cuando preguntamos a los profesores qué usan a lo mejor un cuadernillo que uno repartió hace 3 años o usan preguntarle a tal profesor. Entonces, bueno, averiguar, este equipo averiguó qué es lo que efectivamente usaban estos profesores. Para sorpresa de nadie, lo que principalmente usaban es preguntarle a un colega. Entonces, bueno, apareció la lista de estos colegas que son los que más se consultan. También como resultado se generó una serie de talleres dados por los mismos profesores, esos profesores que dijeron, bueno, yo puedo ayudar a otro en esto. Se les preguntó si se ofrecían a dar un taller sobre ese tema y con eso se armó un cronograma de talleres que tuvo la gran ventaja de que además, por lo que decíamos antes, era no solamente en contexto, sino que vinculado con el área de conocimiento de los profesores, hecho en la misma facultad y demás. Y bueno, se identificaron estos que ellos llamaron agentes de cambio, ¿no? Este grupo de profesores al que todos consultaban, al que podían dar respuestas y demás. Y en este caso particular lo que hizo esta universidad fue asignar unas horas de trabajo semanal a estos agentes de cambio para acompañar el proceso, ¿sí? Darle un reconocimiento institucional para que no dependiera solamente de su buena voluntad. Bueno, eso me parece que es un ejemplo de formación de profesores basado en redes de pares. Voy a ir recorriendo los distintos ejemplos. A ver, estoy leyendo la pregunta de María Claudia, por eso me detengo un momento. Ok, sí, estoy de acuerdo, María Claudia, lo retomamos en todo caso al final, pero sí, absolutamente. Otro ejemplo que no me gusta muchas veces dar porque es muy instrumental, pero me parece que vale la pena poner un buen espectro de ejemplos, es también una experiencia que es muy popular aquí en Reino Unido. Se llama One Minute CPD, por un minuto de desarrollo profesional continuo, ¿sí? CPD significa eso, desarrollo profesional continuo. Y bueno, está el link allí al blog donde esta estrategia está disponible. Y básicamente en lo que consiste es videos instructivos y demás de un minuto en el que uno puede aprender una habilidad muy concreta, básicamente en un minuto, ¿sí? Cuando estoy diciendo una habilidad muy concreta, estoy hablando de cuestiones muy, muy específicas como
¿cómo le bajo la resolución de la calidad de una imagen? ¿Sí? Entonces, sabemos que trabajamos con imágenes, cuando trabajamos en línea, que las imágenes que tenemos para que los estudiantes le puedan acceder tienen que tener una resolución no tan alta, porque si los estudiantes no tienen buen ancho de banda o están trabajando desde su móvil, no van a poder accederle y demás. Bueno, ¿cómo enseño esa habilidad concreta? En un minuto. Creo que hay muchas de las habilidades que a lo mejor destinamos cursos o recursos más grandes que pueden enseñarse de esta forma, ¿sí? No es necesario dedicar juntar a los profesores a hacer un curso y demás para enseñarle a achicar la resolución de una imagen o para enseñarle a una habilidad de este tipo concreta. Entonces, en este caso, además, bueno, esta estrategia es muy popular porque trabaja muy bien con Twitter y demás, entonces cada vez que publican un nuevo de estos, video de un minuto, se retuitea y la gente lo comparte y demás, pero creo que he visto otras estrategias similares del estilo, bueno, media hora de una sesión en línea en el horario del almuerzo, entonces el profesor no necesita trasladarse, no necesita dedicar toda una mañana y bueno, en un tiempo muy cortito resuelve un problema concreto para una habilidad concreta. Sabemos que eso no provoca un cambio en las prácticas ni mucho menos, pero resuelve un problema concreto del profesor y bueno, y apunta a lo que allí dentro de las primeras características yo mencionaba de mostrar los beneficios, ¿sí? Poder encarar estas propuestas de capacitación desde el punto de vista del profesor, mostrándole cuáles son los beneficios que él va a obtener si se involucra en estas propuestas. Voy a pasar al tercer ejemplo. Espero que estén viendo la diapositiva número 14. Este tercer ejemplo me gusta mucho también, es también de aquí de Reino Unido, de la UCL, es una universidad muy prestigiosa y que tiene trabajo muy bueno en lo que es desarrollo de currículum. Y este es un ejemplo de una actividad de formación de profesores, pero orientada al diseño, ¿sí? Básicamente es un taller de 90 minutos. Yo allí puse una captura de pantalla de la metodología que usan, que está totalmente explicada en ese blog al que yo puse el link. En este taller lo que se espera es que los profesores pasen de su programa, del programa de la materia, a tener un guión gráfico de lo que va a ser su curso en línea, ¿sí? Está pensado para cuando un profesor inicia, un profesor o un equipo de cátedra en realidad, porque los profesores asisten como equipos a este taller, y está pensado cuando inician la materia por primera vez o cuando están repensando su materia de un año a otro, o cambiando el formato de un curso, o cambiando de una modalidad presencial a semipresencial o totalmente en línea. Y básicamente lo que se usa allí es un marco conceptual, que es el marco conceptual creado por Diana Laurillard, que básicamente distingue 6 tipos distintos de actividad y con cartas y con post-its y afiches y demás. No hay una computadora en todo el transcurso de los 90 minutos del taller. Lo que se le pide a los profesores, empezando por primero crear una descripción de su materia en 140 caracteres, o sea, básicamente algo que entre en un tweet, describir su materia en esos 140 caracteres, lo que les ayuda a pensar cuál es realmente el foco de la materia, y a partir de ahí, con el programa en mano, pensar actividades para cada una de las unidades del programa y pensarlas en colores, ¿no? Para ver justamente cuál es el balance que hay entre estos 6 tipos de actividades que tienen que ver con actividades más didácticas, actividades más, digamos, solamente de consumo de contenidos, actividades que son de investigación, actividades que son de reflexión, actividades, ¿sí? Distintos tipos de actividades. Cuando uno los mapea en colores puede ver realmente cuál es el balance que hay entre las actividades, las distintas unidades y demás, y básicamente eso crea al final del taller, de estos 90 minutos, este guión
bueno, dice allí, listo para ser implementado en el curso online. Por supuesto, la implementación en el curso en línea tiene también eh, su complejidad y demás, ¿no? No es directa, pero me parece una excelente estrategia de desarrollo profesional porque pone a los profesores a pensar sobre qué tipo de actividades le están proponiendo a los alumnos y cuánto de esas actividades realmente contribuyen a los objetivos que ellos tienen en el curso. Bueno, entonces voy a pasar al ejemplo que sigue. Después me dicen cómo estamos de tiempo, los administradores, cuánto tiempo más tenemos. El ejemplo que sigue es de mi universidad anterior, donde trabajaba antes de trabajar para Blackboard, de City University of London, y es un ejemplo de revisión de cursos en línea, ¿sí? Es un ejemplo dentro de esa clasificación que yo daba al principio, tendría que ver con estos procesos de mejora continua. Un poco lo que identificamos en ese momento en el departamento de tecnología educativa de la universidad es que teníamos abierta la posibilidad para los profesores de asistir a talleres de diseño de sus cursos en línea. Teníamos numerosas, infinitas ofertas de formación además para que vinieran a aprender cómo usar, cómo hacerlo y demás. Sin embargo, los profesores asistían a alguna de esas propuestas de formación, pero eso después no tenía un impacto fuerte en la mejora de los cursos en línea, ¿sí? Excepto por algunos casos muy particulares. Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear un servicio que, bueno, en ese caso iba por la mesa de ayuda de la universidad, o sea, el profesor creaba un formulario pidiendo ese servicio, que era un servicio de revisión del curso, lo llamamos AMP, porque, bueno, por el amplificar, que también funciona en inglés, pero además porque eran cursos de Moodle, entonces era Advice on Moodle Page, y con una planilla bueno, que después puedo compartir si a alguien le interesa. eh, Cada uno de los consultores, de los asesores del equipo de tecnología educativa, revisaba ese curso. El profesor tenía simplemente que decir cuál era su objetivo, ¿sí? Para pedir el servicio y cuál era su objetivo, qué es lo que quería mejorar, ¿no? Quiero más interacción en el curso, quiero que mis alumnos, no sé, participen más en los foros, quiero, básicamente, qué quiere lograr con la revisión. Y usando una serie de principios de diseño de curso que eran compartidos en la universidad y que eran compartidos por este equipo, cada uno de los consultores, no cada uno, un consultor evaluaba, revisaba el curso, generaba un informe señalando las buenas prácticas en el curso y señalando 3 aspectos a mejorar, ¿sí? Solo 3, y en esos 3 aspectos a mejorar, concretamente, cuánto tiempo le iba a llevar al profesor mejorarlo y cuáles eran los pasos que tenía que seguir para mejorarlo, ¿sí? No apuntar a cambiarlo todo, no apuntar, sino, bueno, en este caso se puede hacer una mejor, se puede estructurar mejor los archivos que están en el curso, ¿sí? La estructura de los archivos del curso es confusa, se puede hacer una mejor estructura y para eso puedes usar este recurso y esto te va a llevar media hora. Encontramos que fue una estrategia muy exitosa porque realmente el profesor decía, cuando recibía el informe, contestaba, ok, creo que voy a implementar estos 2 cambios que me sugieren, y tenía así la obligación, digamos, al mes me parece, de enviar un pequeño, ok, lo voy a compartir, María Claudia, no hay problema, lo envío a los administradores, un pequeño informe de cómo le había ido, ¿sí? Eso nos daba a nosotros la posibilidad de hacer un seguimiento y si al mes no pasaba nada, decir al profesor, bueno, necesita ayuda, quiere hacer una cita 1 a 1 y básicamente seguir el proceso. Entonces eso es un ejemplo de servicio de revisión que lo cuento porque participé, pero estoy segura que dentro de las universidades en las que están tienen muchos ejemplos similares. Creo que lo que considero que fue más valioso en este ejemplo particular fue el acotar, el darle las buenas prácticas, mostrarle al profesor qué es lo que estaba haciendo bien,
pero también acotar los cambios que podía hacer a 3 cambios nada más y decirle exactamente cuánto le iba a llevar. Era algo que, que realmente favorecía la adopción de esos cambios. Bueno, me quedan 2 ejemplos y después vuelvo un poquito al inicio y abro un poquito para que conversemos. El ejemplo que sigue es un ejemplo de Blackboard, es un programa ¿sí? de formación formal, digamos, certificado y demás. Hablaba de la variedad de estrategias y en general creo que tendemos a centrarnos en estas estrategias, en las estrategias que tienen que ver con la capacitación formal a los profesores. Quería por eso incluir una estrategia de capacitación formal, en este caso, bueno, con la que estoy más familiarizada. En este caso, este es un programa de certificación en títulos de enseñanza y aprendizaje digital. Y básicamente lo que creo que son características que vale la pena compartir de este programa son, primero, que bueno, es una certificación que tiene un valor, en este caso internacional y demás, porque está asociada a un examen, y eso es algo que es valioso para los profesores, que se realiza en una institución junto con colegas y demás, y que tiene una fuerte carga de inversión, tanto de tiempo de trabajo, puede ser presencial o remoto, pero básicamente el profesor tiene que hacer una inversión fuerte de tiempo y recibe por lo tanto un reconocimiento institucional fuerte. Está enfocada en aspectos pedagógicos y no en aspectos vinculados con el uso de herramientas particulares. Y en términos de contenido, no sé si se llega a ver bien ahí, lo que cada uno de estos son 3 cursos, esos que se ven ahí en amarillo, verde y azul. Son 3 cursos cada uno de 40 horas, digamos, son cursos relativamente largos. Cada uno de estos cursos tiene dentro aproximadamente 15 módulos, y lo que me parece que hace que sea valioso para los profesores del contenido de estos módulos es que cada uno de los módulos inicia trabajando con enfoques pedagógicos, ¿sí? ¿Por qué trabajar sobre aprendizaje reflexivo? ¿Qué significa trabajar sobre aprendizaje reflexivo? ¿Qué dicen diferentes autores sobre el tema de la reflexión en la enseñanza y el aprendizaje? A partir de esos enfoques pedagógicos, bueno, ¿cuáles son las herramientas digitales que me permiten favorecer el trabajo con aprendizaje reflexivos? Y cómo las uso, o sea, también tiene un componente práctico fuerte que sirve para que los profesores adquieran confianza en el uso de esas herramientas, que es importante. Cómo las ha usado otra gente, qué hacen otros, casos de uso, ejemplos, buenas prácticas que básicamente le permitan al profesor reflexionar sobre sus propias prácticas, combinado, digamos, todo eso en cada uno de los temas que se trabaja. Entonces, me parece que ahí puse este ejemplo porque es el que conozco más, pero me parece que si vamos a pensar en propuestas de formación formal, es importante que esas propuestas reúnan todos estos componentes, ¿no? Que reúnan lo pedagógico, que reflexionen sobre las herramientas, que le den oportunidad a los profesores para probar con las herramientas, para trabajar, para equivocarse, que le muestren cómo lo están haciendo otros, que muestren cuáles son prácticas que funcionan y que están reconocidas y que, digamos, todo lo que uno ha aprendido de la experiencia poder transmitírselo también a los profesores, y dar la posibilidad a través de ciertas actividades de reflexionar sobre cómo cambiar, ¿no? Cómo producir el cambio en la propia práctica. Entonces, ese es un ejemplo de capacitación formal. Y mi último ejemplo, seguro que también de estos conocen muchos, es un ejemplo de premio. A ver si se cambió, ahí estamos en la 17, ¿sí? Un ejemplo de premio a la innovación, ¿sí? Creo que esta es una estrategia que también es muy importante, si bien no es estrictamente de formación. Me gusta este ejemplo en particular, que es un ejemplo del Ministerio de Educación de Francia, porque la transforma en una estrategia de formación, ¿sí? Este es un premio, puede ser solamente un premio. En este caso, yo creo que es una estrategia de formación basada en el premio, ¿sí? Allí están las categorías, está destinado a educación superior, a universidades,
Básicamente esas son las categorías en los que se dan los premios, pero lo que me parece más importante es la modalidad, ¿no? Los que participan, los que quieren aspirar a este premio, tienen que desarrollar un video del proyecto y sus estudiantes tienen que completar una ficha. O sea que, volviendo al modelo de Gatsby, ¿no? De que el profesor va a cambiar sus actitudes y sus creencias cuando vea los resultados en aprendizaje. Si yo como profesor, para participar del premio, tengo que preguntarle a mis estudiantes cómo funcionó esta innovación, si funcionó o no, qué les pareció y demás, y si recibo esa retroalimentación de mis estudiantes, es mucho más probable que, si es buena, por supuesto, la retroalimentación, que perdure en el tiempo, que si no me entero qué pasó con los resultados de aprendizaje. Entonces, en este caso, el profesor tiene que pedirle a sus estudiantes que completen estos datos, y independientemente de si los profesores reciben o no el premio, todos los proyectos que se presentan a este premio reciben feedback de un comité de expertos. O sea que acá digo es donde está el componente de formación, porque es un poco el servicio de revisión llevado a... Sí, la voy a compartir, Sonia. Seguro en inglés, perdón, pero voy a tratar de encontrar una versión en español, voy a hacer una traducción rápida. Entonces, les decía que todos los proyectos reciben feedback, y feedback que está concentrado en lo que el profesor hizo, ¿sí? Entonces, básicamente es una estrategia, digamos, de formación en contexto y asociada a las necesidades del profesor. Por eso me parecía que se podía incluir dentro de lo que son estrategias de formación. Entonces, voy a volver, digamos, hasta aquí se terminan mis ejemplos, voy a volver para recapitular al cuadrito que teníamos al inicio, mientras los invito a pensar preguntas y comentarios. Un poco para ver de los ejemplos que he mostrado dónde los ubicaría, y bueno, me gustaría mientras tanto que los que están allí presentes, si quieren compartir algún ejemplo o si quieren pensar preguntas, comentarios y demás, que por favor lo hagan. Habíamos visto que una de las cuestiones que me parece que son centrales para pensar estas estrategias de formación es diversidad de formatos, ¿sí? No concentrarse en un tipo de estrategia. Y entonces yo había hecho una lista acá de formatos, pero me parece que tiene un poco más de sentido después de haber visto los ejemplos. Hablé de redes de pares, ¿sí? Para el apoyo a la innovación, y también de redes de pares para la ayuda concreta en contexto. El ejemplo de la Universidad de Cranfield es un ejemplo, es un ejemplo claro de cómo usar las redes de pares para las dos cosas, ¿no? Porque ellos identificaron agentes que pueden ayudar en contexto y demás, y le dieron un reconocimiento institucional, pero también los pusieron a pensar talleres y pensar propuestas de formación un poquito más formales. Después hablamos con el ejemplo del desarrollo profesional en un minuto, hablamos de este tipo más de ayudas, aquí, este tipo más de ayudas concretas en contexto, ¿no? Que no hay que desmerecer, de habilidades concretas que realmente no deberíamos dedicarles largas propuestas de formación y demás, sino en el momento que el profesor lo necesita, un minuto. ¿Ok? Muy bien. Estoy recibiendo un mensaje de que hay una pregunta en el auditorio. No sé si ahora o esperamos. A ver. Hola Joel, buenos días. Soy María Elena de la Universidad Hola. Blas Pascal de Córdoba. Un gusto verte y escucharte como siempre. Bueno, mi pregunta por ahí tiene que ver con algunas instancias que hemos compartido en algún momento y que se vinculan con el hecho de que uno genera instancias de formación a los profesores, pero luego nos quedamos preocupados en qué sucede en el después de esa instancia de formación.
no queremos caer en el riesgo de la invasión de la autonomía, una de las categorías de Jackson, ¿no? De la autonomía del profesor. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en eso, pero tampoco en abandonar? Digo, la instancia de formación no solo se termina en los 3 o 4 encuentros presenciales o en las instancias virtuales, sino que también hay un después. Entonces, mi pregunta puntualmente se refiere a eso, a qué tipo de experiencias hay con relación a eso. Gracias. No, gracias a vos, María Elena, por la pregunta. A ver, estoy tratando de pensar al mismo tiempo. Me parece que hay en el caso, en alguno de los ejemplos que me parece fundamental, primero, me parece absolutamente fundamental hacer un seguimiento de lo que pasa después, ¿no? No, eh, justamente por eso es que me gusta el modelo de este autor de Gasky, porque si no, si el profesor no sabe que eso va a tener algún cambio en su práctica y en el resultado de aprendizaje, no va a cambiar sus actitudes, o sea que, digamos, si no seguimos qué pasa después, lo más probable es que no haya un impacto real en la enseñanza y el aprendizaje. Yo creo que el tipo de ejemplos como el servicio que comentaba de City University of London, en el que primero la capacitación surge de una necesidad concreta del profesor. No es capacitación formal ahí, es un proceso de revisión de su curso, ¿no? Pero si pensamos un proceso de ese estilo como una etapa siguiente de una capacitación formal, o sea, vamos a hacer un taller de 1 hora, 3 horas, 3 días, lo que sea que dure el taller. Pero como parte de esa propuesta de formación vamos a incluir dentro de 2 meses un servicio que le estamos ofreciendo al profesor, ¿sí? Para respetar la autonomía del profesor, que me parece fundamental. Incluir un servicio de revisión, ¿sí? Entonces dentro de 2 meses eh, no hace falta que nos volvamos a encontrar con el profesor si eso es demasiado tiempo para el profesor, pero le pedimos al profesor que nos mande un pequeño, un párrafo de informe de cómo va, o le pedimos al profesor que nos mande un link a su curso y le hacemos una devolución de su curso, ¿sí? Eh, Sé que, no, digamos, por supuesto todas estas cosas en general son optativas y digamos, uno no puede forzar a los profesores, pero creo que a veces no lo ofrecemos, ¿sí? Nosotros mismos quedamos en que la capacitación terminó el día que terminó la capacitación y que cuando lo ofrecemos, por lo menos esa fue nuestra experiencia con este servicio de revisión de cursos, el profesor está mucho más abierto porque sabe que eso va a ser atado a su curso, ¿sí? Que no es que va a ir a otra capacitación a que le digan de nuevo en general, sino que simplemente tiene que mandar el link de su curso y va a recibir feedback gratis, digamos, va a recibir recomendaciones gratis, va a recibir ayuda gratis. Gratis digo en términos del tiempo y demás, por supuesto que es gratis en general. Pero mi experiencia, no podría generalizar, pero la experiencia desde este servicio es que es muy bien recibido por los profesores, sobre todo si está atado a la oferta de ayuda, ¿no? Si es, bueno, mándenos este formulario, nosotros vamos a mirar el curso, no tiene que hacer nada, le vamos a mandar un informe y le vamos a sugerir 2 cuestiones que pueden mejorar. Nuestra recepción de eso fue muy buena. Se me ocurre que ese puede ser un modo. Y el otro modo es un poco más invasivo, si se quiere, pero tiene que ver con comprometerlos en el compartir los cambios que van, ¿no? Compartirlos no con el equipo, sino con sus pares. Entonces, bueno, desarrollamos una propuesta de innovación o desarrollamos una propuesta de capacitación, bueno, como parte de este beneficio que el profesor recibió, que es de haber participado de esta propuesta, bueno, tiene el compromiso de generar a lo mejor, junto con el equipo de educación a distancia o de tecnología educativa, un videíto de 5 minutos para sus pares, ¿sí? Dentro de nuevo, 3 meses o lo que sea. Creo que en eso, pero puede que esté un poco, digamos, condicionada por el contexto, que en eso hay que empezar a darle valor a este tipo de propuestas de formación desde la misma, digamos, desde el mismo equipo que las hace. Entonces, ¿sí? Digamos,
este profesor tuvo la suerte, digamos, de participar en esta propuesta, bueno, que pueda compartirlo con los que no tuvieron la suerte. Pero no sé, a lo mejor culturalmente no funciona en todos los ámbitos. Estoy leyendo ahí, Roxana dice, formalizar las redes de pares. Sí, ese creo que es otra estrategia que sirve mucho para el seguimiento, ¿no? Y a veces no es tan costosa como se cree, porque a lo mejor es una persona o dos por departamento, por facultad, que tienen una asignación de 1, 2 horas, lo que sea, pero eso ya le da un valor, o a veces ni siquiera es una asignación de tiempo, es una asignación simbólica, pero eso ya le da un valor a esa persona para ayudar a sus colegas. Estoy leyendo el comentario de Andrea que dice, los cambios se realizan de parte y parte. Si el profesor tiene la disposición para realizar un cambio en su metodología de enseñanza y las instituciones educativas no le asignan el tiempo necesario para realizar ese cambio, no se puede hacer nada. Por supuesto. Por eso empecé, gracias Andrea por el comentario, pero por eso empecé resaltando que la formación es uno de los aspectos centrales de la adopción. Y que es estoy viendo el comentario ahí. Tenemos otra pregunta de María, un segundito, ahí vamos María. Uno de los aspectos, la formación, lo otro es compromiso institucional, inversión, liderazgo, puesta en agenda y demás. María tiene una pregunta desde la audiencia. Hola Joe, bueno, muy interesante lo que venís planteando, creo que son ideas muy inspiradoras para todas las áreas que trabajamos en innovación, en educación continua y también para el grado y el posgrado. Mi pregunta se orienta puntualmente a aquellos profesionales que se suman a la enseñanza en línea y que no necesariamente tienen formación docente de base. Entonces, en educación continua, también en el grado y en el posgrado, personas que vienen de diferentes áreas disciplinares y de repente tienen que asumir el desarrollo, ya sea en los contenidos de un curso en línea o bien de la propuesta de tutoría. Mi pregunta puntual es si tenés algún caso de éxito o algo que quieras compartir como aspectos puntuales o innegociables en la inducción de estos profesionales que vienen con muchos saberes disciplinares o también profesionales de la práctica concreta, más que todo en lo que es educación continua, pero por ahí no han dado clase o no han sido tutores virtuales con anterioridad. Bien, gracias por la pregunta, muy interesante. Estoy pensando en un ejemplo aquí que a lo mejor puede servir, que es el ejemplo de los profesores visitantes. Digamos, aquí, bueno, el profesor en general, y bueno, he trabajado toda mi vida en Córdoba, Argentina, o sea que sé que la realidad es distinta, pero en general aquí los profesores son en la mayor parte de las universidades, de dedicación exclusiva, y no tienen una carga horaria tan alta para la enseñanza, tienen una carga horaria importante de investigación, y bueno, y depende del tipo de profesor que son, a veces tienen una carga más alta para enseñanza o no. Sin embargo, hay una figura que es la del profesor invitado, que es una persona que en general trabaja en la industria, qué sé yo, pensando en mi trabajo anterior, que era en la Escuela de Negocios de City University of London, y había muchísimos profesores que venían del sector financiero y que eran muy valiosos para la institución porque en realidad traían la experiencia de la industria, podían conectar la experiencia de los estudiantes con el futuro trabajo laboral y demás, pero por supuesto no tenían ninguna formación ni ninguna experiencia de trabajo docente. Y además no tenían tiempo, era otra cuestión grave, digamos, porque eran gente que seguía trabajando en la industria, que iba solamente a dar clase como profesor visitante por un cuatrimestre y demás. Allí, francamente, es un desafío importante y era un desafío importante para la universidad. En ese caso, había un proceso de inducción que era obligatorio para el profesor, pero que era muy centrado en el uso de las herramientas, digamos que básicamente pudiera usar la plataforma y algunas otras cuestiones más. Y lo que se hacía es acompañar a esos profesores con estudiantes de doctorados y becarios que sí tenían una orientación más académica. Entonces, no creo, digamos, no necesariamente es una estrategia totalmente exitosa, pero en ese caso, lo que estos estudiantes de doctorado y becarios que allá, bueno, aquí tienen la
obligación de hacer un proceso, estoy tratando de pensar cómo se llama, eh, es un proceso de acreditación formal. Digamos, el profesor aquí no recibe educación formal para ser profesor, solo tiene la educación en su disciplina, pero después tiene que ir demostrando a través de un proceso de acreditación que tiene las competencias que hacen falta, ¿sí? Entonces estos estudiantes de doctorado y becarios estaban obligados a hacer en la universidad este primer paso en el proceso de acreditación, en una escala como una membresía de varios pasos. Y entonces durante su trabajo con estos profesores visitantes, ellos iban trabajando en este proceso de acreditación formal. Básicamente transformábamos a los becarios y estudiantes de doctorados en mentores de los profesores visitantes. La verdad, con más o menos éxito, dependiendo de los casos, ¿sí? Hay profesores que parece son como naturales, que enseguida se dan cuenta de cómo pensar en estrategias de enseñanza y demás, y otros con los que era más difícil. Pero bueno, me parece que a lo mejor, en la medida de lo posible, algún proceso de inducción formal más algún tipo de mentoría o en este caso acompañamiento pedagógico de un profesor más experimentado, en este caso era muy poco experimentado, pero más experimentado en lo que es enseñar y que ha recibido una educación formal sobre enseñar y aprender. Eso Esa es la única experiencia que se me viene así rápido a la cabeza, pero puedo pensarlo un poquito más y seguramente se me va a ocurrir otra y les mando. Pero, digamos, si yo tengo que pensarlo, me parece que pensaría así como inducción por un lado, que sabemos que no eh, es, es como una zambullida en la pileta, pero no necesariamente cambia nada, y un proceso de acompañamiento más de mentoría con los profesores. Por supuesto, no es económico, ¿no? Requiere una inversión grande. Estoy leyendo la intervención en el chat de, a ver, otra pregunta del auditorio, me dicen aquí. No sé si es la que ya pasó o hay una más. No, Joel, soy Valeria Mosqueta, encantada de escucharte. Vale, vale. ¿Cómo andás, Joel? Un placer. Me interesó muchísimo toda la charla que diste y las experiencias. Me encanta esto de escuchar experiencias de pares en otros lugares del mundo. Y me gustó particularmente, me quedé con ganas de escucharte un poco más, cuando largas hablando de que muchas veces se le recarga al profesor el hecho de que es el único que tiene que estar formado como para que la enseñanza y el aprendizaje funcione. Me gusta escuchar eso porque, bueno, diste un montón de otros factores que influyen para que todo el proceso funcione bien. Y entre ellos, entre estos factores, hablaste del liderazgo. Me gustaría escuchar un poquito más, si te puedes explayar en cuanto al factor liderazgo, que se supone que lo debería tener el docente a cargo, o cómo sería. Claro, ahí me refería digamos, al liderazgo dentro de la institución, a tener embarcados en el proyecto, en este caso si es un proyecto de adopción de cambio, de innovación pedagógica, tener embarcados en el proyecto a líderes académicos, institucionales, que tengan poder de decisión dentro de la institución, ¿sí? A eso me refería como este primer factor importante. Muchas veces en un proceso de innovación, en un proceso de adopción de tecnologías, en general, y esto es más de mi experiencia como consultora, ¿no? Cuando uno llega y ve quiénes son los que están liderando el proceso en la institución y cuál es su peso institucional, un poco enseguida se da cuenta de las chances que tiene el proyecto de tener éxito o no. Entonces, bueno, plantear esto, ¿no? Por más que a lo mejor si somos un grupo de, no sé, educación de distancia, de tecnología educativa o del departamento que sea, pero no tenemos el apoyo institucional, que va a significar recursos, que va a significar tiempo, pero que va a significar también la validez de esa tarea que el profesor está haciendo para toda la institución. Entonces, bueno, creo que salió en el chat. Podemos hacer muchas actividades de capacitación y demás, pero si después
el profesor va a ser premiado por su actividad de investigación o va a ser solamente considerado para un ascenso por sus actividades de investigación o por su otra cosa, la asistencia a clase en vez de su eh, capacidad de innovación, realmente eso a mediano y corto plazo no va a tener efecto. Entonces me refería a eso, ¿no? A tener incluidos en el proyecto eh, a los líderes de la institución y que esto sea un tema de la agenda estratégica de la institución central. ¿Sí? Entonces, ya sé que no es fácil, pero eso básicamente es como el primer indicador de que un proyecto va a tener éxito, ¿no? ¿Quiénes están apoyándolo desde el punto de vista institucional? Porque además eso va a reflejarse en todo lo otro que sigue, ¿no? En inversión, en infraestructura, en propuestas de capacitación y demás. No sé si eso Está responde, claro. Valeria, a la pregunta. Gracias. No, bueno. Estoy leyendo las preguntas del chat, pero no sé si me he perdido alguna. Cruz dice, feedback con los estudiantes. Sí, sin su palabra no podríamos revisar nuestras propias prácticas, ya sea desde la formación en línea o en la presencial. Claro, sí. Eh, el, es fundamental el saber qué es lo que piensan los estudiantes, porque además eh, nos sorprende mucho cuando lo preguntamos, que tendemos a no preguntarlo, y cuando lo empezamos a preguntar nos sorprendemos mucho de algunas cuestiones que no consideramos. Siempre, y es algo que yo aprendí un poco más acá, después de haberme mudado, porque ahí, probablemente porque los estudiantes son menos, por muchas razones, hay más práctica de escuchar lo que los estudiantes dicen, y realmente es increíble lo que se aprende. Una pregunta más de María, me dicen acá. Perfecto, María. Joe, en realidad son dos preguntas, una se vincula con lo último que acabas de señalar y la otra ya te comento. Una tiene que ver con eso, justamente, cómo hacen llegar en las experiencias que vos conocés, cómo es la manera más efectiva de hacerle llegar al profesor o al tutor el feedback de los alumnos, es decir, los que los propios alumnos señalan de los cursos, cómo llega eso para retroalimentar el proceso. Bueno, esa primera y la segunda tiene que ver con nosotros, por ejemplo, desde la universidad estamos buscando que todas las propuestas de formación y perfeccionamiento para los profesores se sistematicen a través de una carrera, de un trayecto, y que le dé cierto reconocimiento al profesor que le interesa, por supuesto, contar con el certificado de la actividad realizada. Entonces, bueno, son dos preguntas diferentes. La segunda tiene que ver más que todo cómo, en tu experiencia, cómo funciona la acreditación de estos talleres, de las instancias donde se forman o participan los profesores. Ujú, muy bien. Respecto de la primera, bueno, acá hay varios mecanismos por los que los estudiantes dan su feedback, ¿no? Su retroalimentación. Uno, el más formal, es una encuesta nacional, que es la encuesta nacional de estudiantes, que todos los estudiantes llenan y que tiene un impacto muy fuerte en cómo la universidad está rankeada, en los estudiantes potenciales que van a estar decidiendo a qué universidad ir, se fijan en los resultados de esa encuesta, impacta en el financiamiento que tienen las universidades, o sea, pero es, digamos, el profesor, y el profesor recibe los resultados de esa encuesta, ¿sí? Los recibe en distintos niveles, porque además los procesos de estadística están bastante bien, recibe como cuáles fueron los resultados de su universidad, cuáles fueron los resultados de su departamento y cuáles fueron sus propios resultados. O sea que eso digamos, le da un feedback general al profesor, que si bien las preguntas son muy generales, digamos, hay algunas preguntas, por ejemplo, creo que sobre cómo considera la evaluación, cómo considera el feedback, esas son preguntas muy generales, pero le da una idea clara al profesor de cómo están sus estudiantes respecto de otros y demás. Ese es un modo. Otro modo que ya es más, depende de cada universidad y demás, pero que yo he visto como muy efectivo, es que muchas universidades organizan grupos focales con estudiantes sobre todo cuando están en un proceso de innovación particular, ¿no? Entonces, hay representantes que se eligen de cada uno de los años de los estudiantes y eso es una estrategia que se usa bastante frecuentemente, ¿no? Reunir a un grupo de estudiantes en una sala y hacer una entrevista en un grupo focal, sobre todo, bueno, por ejemplo, en la universidad
en la que estaba anteriormente, una vez al año se hacía una actualización del diseño y demás de la plataforma. Por ejemplo, para evaluar la usabilidad y demás, se hacían estos grupos focales, además de, bueno, unos grupos, eh, unas entrevistas de usabilidad con los estudiantes. Entonces, me parece que esas son, digamos, como los dos puntas en términos de feedback. La encuesta nacional de estudiantes es la más difundida, la más usada y la que impacto más fuerte tiene, incluso puede tener impacto en el nombramiento de los profesores. Y bueno, y las otras más informales y más cualitativas, si se quiere, como grupos focales y entrevistas. Creo que más efectiva en términos de innovación son las del segundo tipo, pero bueno, las del primer tipo también son importantes, digamos, y tienen un impacto fuerte. Respecto de tu segunda pregunta, me parece fundamental, por eso me quería incluir el ejemplo del programa de certificación al que estamos haciendo referencia, que tiene que ver con esto, ¿no? Con ir acreditando el proceso de formación de profesor e ir acreditándolo en un programa organizado que realmente no sea esta cosa del curso suelto que voy haciendo, qué sé yo, sino que realmente dé la pauta de que este profesor ha pasado por ese proceso de formación y puede mostrar que ha aprendido. Creo que eso es fundamental si uno le da a la enseñanza el valor que tiene y si piensa que esa formación es importante. Entonces, me parece fantástica la iniciativa si están buscando de hacerlo. Creo que una forma innovadora que me gusta de hacerlo es ir por el lado de las, no sé si llamarlo micro certificaciones, pero de alguna manera que el profesor pueda ir reuniendo un conjunto de certificaciones, que no necesariamente tenga que hacer un máster, porque sabemos que a lo mejor no lo va a hacer, pero que bueno, puede ir teniendo claras cuáles son las competencias que se quieren lograr, que él pueda ir de alguna manera haciendo su propio camino en reunir estas competencias e ir acreditándolo en la medida que lo va haciendo. Me parece que eso es una forma de hacerlo que a lo mejor ayuda a que puedan hacerlo no con un compromiso tan largo de 2 años, sino a medida que van teniendo la formación. Y no sé si respondí, pero voy leyendo mientras tanto el comentario de Silvina. Perfecto, que dice, Joy, muchas gracias. Bueno, gracias. Dice, como diálogo para fomentar la interacción y retroalimentación que conduce a la mejora, me gustaría compartir tu experiencia en la incorporación de recursos sociotecnológicos, nueva alfabetización. Uy, a ver, Silvina, para saber si estamos hablando de lo mismo, si me podés dar un ejemplo de recursos sociotecnológicos en el chat, a ver si estoy entendiendo la pregunta. Redes sociales, ok, bien. Entonces, ahora leo de nuevo. Ok, bien, ahora lo entendí. No sabía si estábamos... Bueno, allí creo que hay, respecto de las redes sociales, hay como creo que hemos estado en un lugar de la universidad institucional, tenemos como cierta temor o desconfianza, creo que fundada muchas veces, a que los profesores usen herramientas que están por fuera de lo que la universidad provee, ¿no? Como, qué sé yo, como redes sociales y demás, básicamente porque, bueno, es más difícil poder acompañarlos, ayudarlos, es más difícil saber qué está pasando allí y a su vez, bueno, son infinitas las posibilidades que hay, entonces es muy difícil llevar adelante un proceso más formal de seguimiento. Habiendo dicho eso, creo que hay herramientas que son fundamentales para los profesores y que además como académicos ellos usan mucho, como qué sé yo, Twitter, por ejemplo, que lo usan para difundir su trabajo, que lo usan y que inevitablemente van a usar con sus estudiantes cuando empiecen a trabajar con los estudiantes. Entonces creo que ahí hay, no es donde mi experiencia es más fuerte, pero creo que ahí hay un proceso a lo mejor de decidir institucionalmente cómo usar algunas herramientas no institucionales como herramientas de redes sociales y yo diría hasta cuáles usar y cuáles no y bueno, y cómo usarlas con los estudiantes y demás, ¿no? Porque
es como una caja que se abre y adentro hay mucho. Eh, yo creo que concretamente respecto de Twitter, respecto de LinkedIn, estoy pensando algún otro ejemplo, son herramientas que además los estudiantes van a necesitar usar y aprender a usar como parte de su desarrollo profesional. Son ahora esas, pueden ser el año que viene otras, o sea, no estamos hablando de Twitter en sí, estamos hablando de una herramienta que hace lo que hace Twitter, o de LinkedIn en sí, sino, bueno, una red de trabajo profesional. Em, pero creo que sí, que son, como decía Silvina, parte de las alfabetizaciones que como académicos y como profesores hay que tener, no solamente para la parte de enseñanza, sino también para la parte de investigación. También para pensar si uno quiere o no usarlo, ¿no? Y de esa forma. Creo que hay mucho también que aprender, tanto para estudiantes como para profesores, de a qué queremos decir no, hasta dónde queremos estar conectados. Pero bueno, esa es mi parte, eh, mi parte no, mi parte ludita del asunto. Buen día, Tatiana. Bueno, Josefina, supongo que la solicitud es lo de la planilla con la que trabajamos los criterios de diseño de cursos. No hay ningún problema, la voy a compartir con el equipo de Pascal y supongo que ellos podrán enviarla o a través de Recla. De hecho, perdón, no lo mostré, pero aprovecho y lo muestro ahora. Al final de la presentación, aquí hay una serie de referencias. Esta está aquí, no sé si estoy bien, ahí está, sí. Es una presentación que hicimos sobre eso. No estoy seguro de que la planilla esté ahí, pero bueno, si les interesa, ahí está la presentación. A ver, tengo acá el chat. Una pregunta de Alejandra Miranda. Muy bien. Sí, buenos días, Joel. Mi nombre es Alejandra. Hola. En estos momentos me gustaría consultarte tu experiencia, mi rol como tutora. Muchas veces nos encontramos que en los procesos de enseñanza, aprendizaje, se da una de las partes. Hay un proceso de enseñanza, pero no tenemos ninguna participación por parte de los alumnos en sus procesos de aprendizaje. O muchas veces tenemos procesos de aprendizajes de los alumnos totalmente autónomos, independientes, que se autogestionan y que no intervienen, digamos, en los foros o en las participaciones de chat. ¿Qué es lo que usted nos sugiere como tutoras en esas intervenciones en los procesos de enseñanza? Bueno, a ver, es muy buena pregunta, gracias. Es amplio, yo lo que por ahí puedo sugerir me parece, es como para dos o tres charlas más, pero para dar una respuesta rápida, una sugerencia rápida, me parece que hay dos cuestiones ahí que mencionaste. Una, bueno, cómo moderar en los foros y lograr mayor participación a lo mejor de los estudiantes en lo que es los foros. Y la otra que a lo mejor ayuda es en los procesos de corrección de los trabajos de los estudiantes. Lo que yo he visto muchas veces, o una queja que frecuentemente uno escucha de los profesores, es que a lo mejor ellos dedican un montón de tiempo a trabajar sobre feedback, le dan un montón de correcciones a los estudiantes y los estudiantes ni la leen, básicamente lo que dicen los profesores. Entonces ahí yo puedo compartir, no están en la lista de referencias, pero puedo compartirlo también dentro de los recursos, los links a un trabajo de investigación que me parece bastante interesante, que es justamente en relación con los procesos de corrección y feedback, que básicamente plantea, bueno, cómo hacer que los estudiantes sean parte del diálogo en ese proceso de corrección, ¿no? Usando tecnologías, porque bueno, es mi tema. Entonces, cómo usando la corrección en línea y la retroalimentación en línea, podemos incluir a los estudiantes en este proceso de diálogo y hacerlos un poco más responsables de su propio trabajo.
y da algunas estrategias concretas. Por ejemplo, el autor, se los mando bien, pero es Nicole, se escribe así como suena, ¿sí? Algunas estrategias concretas como por ejemplo cuando el estudiante envía su trabajo a la plataforma, pedirle que además envíe 3 preguntas eh, sobre qué quiere saber más, qué quiere que el profesor mire en detalle, ¿sí? Entonces de alguna manera eso lo obliga al estudiante a primero releer su trabajo, segundo pensar cuál cree que son los aspectos más débiles de su trabajo, y tercero hacer las preguntas del profesor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, desde el inicio del trabajo que está enviando el estudiante, involucrarlo en el diálogo sobre cómo mejorar. Bueno, involucrar a los pares en ese diálogo a través de evaluación de pares y demás son otras estrategias que propone este autor. Eso respecto de lo que es evaluación, o sea, estrategias de evaluación y de corrección. Y respecto de lo que es foros, creo que allí María Claudia está haciendo algún comentario al respecto. Depende mucho de 2 cuestiones, ¿no? De cómo el foro está planteado al principio, y que sea realmente una actividad que tenga sentido para el estudiante, que le llame la atención y demás, que sea un desafío cognitivo y demás, y de la capacidad de moderación del profesor. Incluso teniendo esos 2 aspectos, a veces los estudiantes no participan. Entonces el tercer aspecto es bastante más duro y es hacerlo obligatorio, ¿sí? Si es importante en un curso en línea, tiene que tener algún impacto en la evaluación y tiene que tener algún impacto en la obligatoriedad. Si no, todos somos estratégicos en eso y hacemos lo que necesitamos hacer, ¿sí? En eso creo que los que trabajamos hace un tiempo en educación a distancia, medio que ya sabemos que para que realmente haya participación. A ver, rúbricas. ¿Cómo se puede? Perdón, me fui al chat, pero no sé si está respondida la pregunta, Alejandra. Em, es más largo, seguro que hay mucho más para decir al respecto, pero bueno, puedo enviar estos trabajos y espero que eso ayude. Después dice, mayor eficacia de los foros de producción, cuando hacen algo con... Em, bueno, rúbricas para evaluación de foros hay, sí, claro, muchas. Algunas plataformas permiten incluso incluir la rúbrica como parte del foro, o sea que el estudiante ve cómo va a ser evaluado, con qué criterios, em, y eso le ayuda al profesor a corregir más rápido. Y bueno, y por supuesto, como decía, si el foro es evaluado en algún sentido, va a haber más probabilidad de que el estudiante participe y tenga una participación más concienzuda. Sí, o sea claro, ahí hay varias rúbricas propuestas y bueno, el profesor por supuesto puede crear sus propias rúbricas dentro, bueno, no me acuerdo, creo que Moodle lo puede hacer para los foros, estoy segura que en Blackboard lo puede hacer para los foros, o sea que dependiendo de la plataforma que usen, se pueden asociar rúbricas a los foros. Punto de participación, pero ¿cómo motivar la participación en las videoconferencias? Bueno, respecto a la motivación de participación en videoconferencias, creo que ahí habría que preguntar, para poder pensar en ese tema, habría que preguntar qué lugar tiene la videoconferencia en el proceso general de formación, ¿no? Em, que, digamos, si es realmente esencial para el estudiante. Es probable que si no está participando, lo que yo me preguntaría es por qué no están participando los estudiantes, ¿sí? Y en función de ese por qué, recién pensar cómo motivar la participación y si a lo mejor hay que redefinir el papel de la videoconferencia. Hacerlo más interactivo, bueno, digamos, habría que ver cómo se están haciendo las videoconferencias, pero creo que ahí antes de pensar en cómo motivarlo, a lo mejor hay que pensar cuál es el lugar que está teniendo actualmente la videoconferencia en la propuesta general de formación. María Claudia dice las rúbricas, si se hacen en los foros, este puede ser que sea diciente, que hayan 2 o más participaciones, que el título sea llamativo, entre otros, existe la tigre. Ok, es una respuesta a la pregunta de Tatiana sobre las rúbricas. Muy bien. ¿Cómo garantizar la calidad y mejoramiento continuo de los cursos en línea? Haciendo seguimiento continuo. Claro. Claro. Sí, sí. Hay muchas herramientas en las plataformas para hacer seguimiento de los cursos, informes y demás. Y por supuesto eso tiene que ser parte de un proceso de
no me gusta usar la palabra control de calidad porque suena muy industrial, pero un proceso de, sí, de control de calidad permanente y de revisión permanente. Modalidad Flixing. Bueno, gracias por las preguntas, pero necesitaríamos unas 8 o 9 horas más. Me parece la pregunta de Tatiana sobre los videos en la modalidad de clase invertida, de nuevo, ¿no? Si los estudiantes no lo están usando y estamos con una modalidad de clase invertida, algo está pasando con esos videos, ¿sí? Porque el video, a lo mejor estamos abusando del recurso video, o a lo mejor no estamos haciendo el video apropiado para la modalidad de clase invertida, porque es un recurso esencial en una modalidad de clase invertida. Entonces, si los estudiantes no lo usan, habría que evaluar qué está pasando allí, ¿no? Claro, depende, ahí Josefina dice que sí tiene respuesta. Por eso, es culturalmente chocante la metodología de aprendizaje autodirigido y flipping. Tatiana, ¿puedes explicar un poquito más eso? ¿Qué es lo que es culturalmente chocante? El acompañamiento no es suficiente. Claro, claro, por eso, a veces, por eso no me animo a opinar así en general, porque hay tantas cosas que, claro, bueno, exacto. Em, Puede que haya una cuestión cultural de parte de los estudiantes, seguro. Puede que si es un profesor aislado, nada más tratando de invertir su clase y todos los otros profesores haciendo otra cosa, el estudiante no lo entienda. Por eso, digamos, me cuesta dar una opinión general al respecto. Eh, en términos muy generales, creo que es valioso pensar a esta altura del partido que hay ciertas actividades que pueden dejarse para fuera de la clase y aprovechar la clase para las actividades más interactivas y las actividades que realmente requieren la presencia de todos en un mismo lugar, ¿no? Esto que estamos haciendo en este momento, eh, de, de estar juntos en un mismo lugar en una misma hora, es costoso. Yo cada vez pienso más en eso, ¿no? Reunir a los estudiantes en una sala y demás es costoso. No podemos desperdiciar ese tiempo dando información solamente. Entonces, si va a haber una presentación del profesor, que esa presentación aporte valor, si va a haber, sí, realmente concentrarse en el valor que aporta la actividad sincrónica y la actividad presencial y dejar para otros momentos lo que no puede hacer. Muy bien, acá me avisa el administrador que está la presentación para que todos la descarguen, no hay ningún problema, ahí entiendo que está ya disponible. Miguel, ¿cómo se puede? Victorias tempranas que animen un grupo de docentes para tomar herramientas tecnológicas. Me gusta lo de victorias tempranas. Lo digo pues en muchos casos solo se tienen grupos pequeños de entusiastas, pero el grueso de los profesores camper, conocimiento y las comunidades de interacción pueden ser cortas en ocupación de los docentes que trabajan en la industria. Sí, me gusta mucho lo de victorias tempranas porque creo que es un aspecto esencial, ¿no? Cuando pensamos este servicio al que hacía referencia ya vamos cerrando, nos quedan 3 minutos exactamente, así que respondo a pregunta de Miguel y ya creo que no tenemos más tiempo, pero en el servicio este de revisión que comentaba de City University, esa es exactamente la idea, ¿no? Una ganancia rápida para el profesor que lo entusiasme a mantenerse en ese proceso de innovación. Y en eso creo que hay que entrar por donde el profesor le resulta mejor, ¿no? Si lo que él le importa es ganar tiempo, entrar por ganar tiempo. No importa que no sea una gran innovación pedagógica, ¿sí? En eso los pedagogos tenemos que bajar un poco nuestro nivel de discurso y si el profesor, quiere usar corrección en línea porque le ahorra tiempo, entremos por el lado de que le ahorra tiempo, después verá los beneficios de pedagógicos. Creo que en eso estoy de acuerdo, Miguel, con la importancia de estas ganancias tempranas. Bueno, estamos, creo, terminando. Ahí la veo a María aparecer, así que me callo. Bueno, Joe, muchísimas gracias y también agradecemos la participación. Hemos sido alrededor de 60 las personas que hemos participado hoy de este webinario, de muchísimas instituciones, institutos universitarios, fundaciones
que también se han sumado a participar. Considero que sí, muy interesante, que vamos a seguir trabajando con la presentación que nos compartiste y con las referencias, y sin duda irán surgiendo más preguntas y comentarios que quizás de alguna forma ya te siguen llegando. Así que muchísimas gracias, Joel. Si les parece, vamos cerrando el encuentro de hoy, agradeciendo nuevamente la presencia de todos, en especial de RECLA, todos los que se han sumado, los miembros de RECLA que se han sumado hoy. Así que bueno, estamos en contacto y muy buenos días y muy buenas tardes para todos. Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Muy buenas tardes para todos y gracias a todos por sus preguntas y comentarios.